Muy bien, vamos a saludar a Carlos Scafi, analista internacional y director de Relaciones Internacional, para poder hablar de este segundo año del gobierno de Boric. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paola, Jorge, un agrado saludarlos. Tu balance de esos, bueno, que Boric ha tenido que pasar dos consultas en el área política, el área económica, y ha bajado su nivel de popularidad. En efecto, como ustedes lo decían, son 2 años que la verdad de las cosas no hay nada que celebrar. Algunos dicen que son 2 años de aprendizaje para un presidente que asume la máxima encargatura de la República con 35 años, pero la verdad de las cosas es que tampoco Chile está para aprendizaje, y estos más de 700 días de gobierno se traducen básicamente en un deterioro que se puede observar desde cualquier indicador, Paola, Jorge, que se esté mirando, ¿no? Como por ejemplo empleo, educación, salud, vivienda, toda esta postura refundacionista con la que llega básicamente el gobierno del presidente Boric no necesariamente encuentra mayor eco, y por lo demás la percepción existente que hay en Chile, mire, estoy hablando del chileno de a pie, de la señora Juanita, es que están en y ojo con lo que les voy a decir acá, en un estado de indefensión en el que se encuentra básicamente la ciudadanía. Una de las razones, la porosidad de la frontera, la delincuencia extranjera que se ha tomado básicamente las calles a través, y aquí soy muy responsable en eso, a través de bandas transnacionales, situaciones no antes vistas, como por ejemplo el sicariato, el crecimiento del narco, y hay que decirlo también, un alto nivel de impunidad existente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones finalmente han hecho que esta postura que les comentaba yo al inicio, refundacionista de un país distinto, hoy, después de 2 años, la realidad es completamente distinta. Por eso que les decía que no necesariamente hay nada que celebrar en este momento, ¿no? Más allá de la aprobación de las 40 horas laborales y, por cierto, la postura que tuvo el presidente, hay que reconocerlo ahí respecto de los diversos episodios críticos que han afectado, como por ejemplo el incendio que hemos tenido en la quinta región del país. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿En qué medida, bueno, tú has hablado sobre, digamos, que no hay una buena ejecutoria ni en materia económica, ni en materia de seguridad, y en materia de derechos sociales, pues bueno, salvo lo que acabas de comentar, pues tampoco es que haya mucho. Pero ¿en qué medida, siendo que Boric tenía esta vocación refundacional, el hecho que no se hayan podido aprobar 2 proyectos para una nueva constitución afecta el balance de la ejecución de Boric en estos 2 años? Mira, yo te diría que lo principal, y claro, entendiendo que ellos llegan, el gobierno del presidente Boric llega con una postura en la que se sentían incluso, o se proclamaban incluso, Jorge, superiormente morales a los que los antecedieron en política, y claro, y además ellos, o los octubristas, que en algún minuto se denominaron así en atención al estallido social que tuvimos, tú recordarás, en octubre, claro, se sentían con la posibilidad de influir en recoger en que en efecto Chile quería una nueva constitución. Y la realidad de las cosas fue completamente otra. O sea, la discusión constitucional probablemente en Chile se siga percibiendo, no con la misma intensidad de alguien, y cuando tú le preguntas finalmente al chileno de a pie te dice que, claro, no necesariamente en razón de prioridades es el momento, pero también te van a decir que en efecto el país podría requerir una nueva constitución, pero el tema es que no es el momento, y ese momento básicamente tiene que ver claramente con quién está al frente del país, ¿no? Se ha percibido socialmente como un gobierno con mucha soberbia, con esta envanecida superioridad, ¿no? Entonces, claro, llegan, vuelvo a decirte, ¿no? Con esta proclamándose superiormente morales a los que los antecedieron en política, y por tanto ellos en algún minuto creyeron de que eso finalmente los iba a ayudar o posicionar
como, voy a recurrir a un término muy millennial, ¿no? Una figura de influencers para llegar a una constitución, pero finalmente la realidad fue otra. Bien dicen, ¿no? Los pueblos finalmente son sabios. Carlos, además en el cual el Boric ha tenido que moderarse, se ha moderado por supuesto al Boric durante la campaña. Es quizás la crisis económica y el tema de la seguridad, la presencia de extranjeros, ahora con la muerte del militar venezolano, por supuesto que preocupa más a los chilenos el tema de seguridad ciudadana. Sí, absolutamente. O sea, mira, lo que le ha pasado a la cuenta a la administración del presidente Boric es básicamente, sin orden de prioridades yo debería establecer alguna relación, Paola. Yo te diría que el principal peso gravitante en prioridades, que es el reclamo social, es la crisis de inseguridad que se vive en Chile. O sea, por ejemplo, tú no ves carabineros necesariamente en las calles, y eso finalmente te evidencia un Chile en donde claramente este gobierno evidencia un grado de desconexión social, y por otro lado sientes que la delincuencia, el narco, las bandas transnacionales comienzan a tomarse el país, mientras, claro, ves un gobierno que tiene una posición expectante o probablemente incluso hasta con mayor preocupación por temas necesarios como son los derechos humanos, pero que también es necesaria básicamente la atención que debe tener la administración del presidente respecto de la delincuencia que se vive en el país. Vuelvo a decirte, una modalidades criminales, Paola, nunca antes vista. Entonces, es ahí el momento en que comenzó finalmente este grado de desconexión y que hoy lo deja el presidente con una desaprobación bastante crítica. De hecho, nuestra escala de notas es del 1 al 7 y la última evaluación lo deja con un 3.6. Carlos, quisiera preguntarte con respecto a la exclusión de Israel de esta feria del espacio y del aire. ¿Qué motivos hay detrás de esta decisión? ¿Tiene que ver con el compromiso de Chile con el derecho internacional humanitario y la solución de dos estados, por ejemplo, con la presión que han ejercido grupos como la Comunidad Palestina de Chile, que es de 500 000 de personas y que es económica y políticamente bastante influyente, o tiene que ver más con los valores del entorno del presidente en la moneda y del aparato burocrático de Chile, especialmente los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores? ¿Qué hay detrás de esta decisión? Mira, lo primero, decirte que la comunidad palestina en Chile es tan equiparable como lo es la comunidad judía. De hecho, tenemos representantes en el legislativo de ambas comunidades. Yo te diría que está muy equiparado y ambas comunidades además muy respetuosas y muy equilibradas en su sentir. Y debo decirte también que nuestra Cancillería, el equipo, el staff de profesionales, que por lo demás los conozco de muy cerca, es bastante sensato en manejar la política internacional de Chile, las relaciones diplomáticas. Se evita de alguna forma manejarlas por la prensa. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Básicamente el presidente Boric determinó, siendo él además el responsable de la política exterior de Chile, dejar de lado o marginar a empresas de origen israelí, particularmente de defensa, que no participaran. Esta marginación fue la medida que se dictaminó, era que no participaran de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, una feria que por lo demás organiza en este caso el propio Ministerio de Defensa. ¿Por qué razón la hizo? Básicamente el presidente, a propósito de la visita del presidente español de Pedro Sánchez, utilizó un punto de prensa para explicar su decisión y cuál fue su motivación. Y lo que dijo el presidente fue que él consideraba que, en atención básicamente al conflicto bélico que se vive básicamente en la Franja de Gaza, consideraba inadecuado que Israel expusiera básicamente la capacidad armamentística en medio de una guerra. Esa fue la decisión. Pero siendo muy responsable en el análisis, Jorge, yo recuerdo, por ejemplo, la administración del presidente Piñera, en la que suspendió a Rusia de la participación en la misma feria, en esta feria que te mencionaba, que por sus siglas es conocida como FIDAE, cuando Rusia invadió Ucrania. Entonces, hay un hecho precedente, ¿no? Ahora,
claramente, si uno analizara básicamente esta decisión de excluir a empresas israelíes en la FIDAE, podría ser entendible, pero también han habido otros hechos, como por ejemplo el día que le tocaba presentar cartas credenciales al embajador israelí en Chile ante el presidente Boric, no necesariamente fue recibido el día que se había efectivamente acordado que dicho acto protocolar simbólico ocurriera. Han habido, y claro, y cuando uno revisa además el historial del presidente Boric en el manejo de las relaciones internacionales, no necesariamente ha sido el mejor. Entonces, claramente hay una posición del presidente en la que probablemente influenciado por el equipo de asesores más cercanos, yo aquí te estoy diciendo que no necesariamente, esto es público lo que les estoy comentando, no necesariamente recurriría mucho a quien debería hacerlo, que es en este caso la Cancillería chilena, para tomar o establecer algunas posiciones respecto a esto. Y vuelvo a decirte, no es la primera vez que ocurre algún estropicio como el que se ha conocido públicamente. Muy bien, muchísimas gracias pues a Carlos Escafi, él es analista internacional, director de Relaciones Internacional. Gracias por la información desde Chile. Gracias, Carlos. Un placer, como siempre.